Con nosotros el doctor Guy de la Rosa, infectólogo panameño, residente de los Estados Unidos. Guy, como siempre, bienvenido a Panamá. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor Blandón. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, temas interesantes hoy que se habla del virus, el SARS-CoV-2 mutado. No es el mismo virus que afectó a China ni a Europa. Es un nuevo virus y esta mutación es más letal que la anterior. ¿Cómo se comporta y qué evidencias hay de que hay una mutación en este virus? Sí, excelente pregunta, Fernando. Y pues tenemos que remontarnos a hace varios meses atrás, cuando se identificó por primera vez, allá en el mes de febrero, investigadores europeos identificaron una mutación. Y esta mutación creo que la hemos comentado en un par de ocasiones en NextTV. Se trata de la mutación D614G. Y es un término técnico, obviamente lo voy a explicar en este momento. ¿Qué significa D614G? El virus original, en la posición 614, tiene un aminoácido que se llama aspartato. Ese aminoácido se denomina con la letra D. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues, se identificó esta nueva mutación en donde el aminoácido aspartato es reemplazado por el aminoácido glicina. Por eso lo llamamos el G, es decir, la mutación D614G, en donde el aminoácido G reemplaza al aminoácido D. Y lo interesante, Fernando, esa es la parte técnica realmente, pero lo interesante es que esta mutación se asocia a un incremento en la carga viral cuando se evalúan los hisopados nasales de manera cuantitativa. Recordemos que las pruebas que normalmente se hacen determinan la presencia del RNA del virus. Sin embargo, la mayor parte de estas pruebas no cuantifican la cantidad del virus. Y cuando se utilizan pruebas que cuantifican la cantidad del virus, esta mutación particularmente se asocia a cargas virales mayores, superiores a las que se observan en el virus inicial. Ahora, ¿por qué esto es importante? Recientemente salió publicado en la revista Cell, se escribe C-E-L-L, es básicamente el nombre en inglés de célula, la revista Cell, un artículo casualmente esta semana interesantísimo, Fernando. Ellos hacen un análisis exhaustivo de las secuencias genéticas que han estado accesibles desde antes de marzo. Y lo que han visto es un patrón claro. Esta mutación D614G se ha convertido en la variante dominante alrededor del mundo. Y el análisis no solamente toma en consideración Estados Unidos, Norteamérica y Europa. Este análisis también toma en consideración Asia, Suramérica y Oceanía. En pocas palabras, lo que estamos viendo es un fenómeno global en donde esta mutación D614G se ha convertido en la variante dominante alrededor del mundo. Y los números hablan por sí solos, Fernando. Si observamos la variante antes de marzo 1, representó el 10% de 997 muestras. Sin embargo, en marzo 1 y marzo 31, representó el 67% de 15.000 muestras analizadas. Y entre abril 1 y mayo 18, el número se incrementó a 78% de 12.000 pruebas o 12.000 secuencias que estaban accesibles para análisis. En pocas palabras, vimos del 10% al 67% al 78%. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué traemos esto a colación a la audiencia? ¿Cuál es realmente el punto pragmático aquí? Es un virus que su característica es mayor cantidad de carga viral en hisopados nasales, en hisopados de garganta, lo cual implica que es un virus más transmisible. Y el punto pragmático aquí es que ahora con la apertura económica, pues lo que tenemos que tener es aún más énfasis en toda esta triada de mitigación, mantener el distanciamiento social, mantener la higiene de manos y el uso de mascarillas a nivel universal, particularmente si están en espacios cerrados con pobre ventilación. Entonces, ahora que estamos en el modo de apertura económica, se hace aún mucho más importante el énfasis en esta triada de mitigación, muy importante, porque hoy en día estamos lidiando con un virus que es mucho más transmisible que lo que se observó al principio de la pandemia. El ingeniero Blandón está con nosotros, Guy. Doctor, una pregunta aquí al tiro de lo que usted está planteando.
Este es de 614G, que dice usted que es más, se transmite más rápidamente. Su patogenicidad comparada con el T, ¿cómo se compara? Sí, una excelente pregunta. Pues existe cierta información, pero realmente esto tendríamos que tener un poquito más de cautela, un poquito más de tiempo para ver la evolución de la información científica. Se piensa que quizás es un poquito menos agresivo, pero realmente esto es información que hay que constatarla, hay que corroborarla y por ende pues no me atrevería a hacer una aseveración categórica al respecto. Lo que sí sabemos es que de los estudios accesibles hasta la fecha, produce un incremento en la carga viral, lo cual se traduce potencialmente en un incremento en transmisión. De ahí entonces, porque hemos visto esta explosión de transmisión, no solamente en Norteamérica, sino también en Latinoamérica. Y creo que Panamá es un ejemplo claro, vemos lo que ha sucedido en el Cono Sur, en Latinoamérica, y realmente esto es un ejemplo nuevamente del comportamiento del virus a lo largo del tiempo. Así que con respecto a agresividad, a patogenicidad del virus o de esta mutación, creo que la información que tenemos hasta la fecha no es del todo contundente. Sí se piensa que quizás tiene un poco menos de agresividad. Sin embargo, lo que sí sabemos es que es mucho más transmisible que las cepas, que las formas originales. Algo que yo he preguntado varias veces y es el efecto que el virus tiene pues, en las mujeres embarazadas y sobre todo en la lactancia materna. ¿Una madre puede transmitirle el virus a su hijo por medio de la leche materna? Sí, este es otro punto importante, Fernando, y creo que esta preocupación acerca de la potencial transmisibilidad del virus por medio de lactancia materna ha estado en la mente de toda la ciudadanía y de los médicos también. Tenemos aproximadamente unos 5 o 6 estudios que han analizado esto y se trata en total de aproximadamente 24 reportes de casos consolidados en aproximadamente unos 4 o 5 estudios. De estos 24 reportes de casos se ha identificado básicamente el SARS-CoV-2, el RNA del virus, en cuatro pacientes femeninas. Lo interesante es que pues, estos estudios tienen deficiencias y una de ellas es que siempre existe el potencial de contaminación de la muestra. Es decir, la muestra no tiene el SARS-CoV-2, pero se contamina exógenamente, externamente, y cuando se hace el análisis, pues se detecta el virus cuando en realidad no estaba presente. También se habla de un fenómeno que se llama el flujo retrógrado, y esto está descrito también en la literatura, en donde existe la posibilidad de que el infante que está siendo amamantado está infectado por el SARS-CoV-2, contamina la muestra, ocurre flujo retrógrado, la muestra es obtenida y se detecta el SARS-CoV-2 cuando en principio no estaba presente. Entonces, contaminación exógena y la posibilidad de flujo retrógrado han sido realmente un par de los talones de Aquiles de estos estudios previos. Sin embargo, recientemente, casualmente esta semana, se había publicado un estudio muy interesante en la revista Lancet, en donde pues, ellos hacen un análisis de 18 pacientes femeninas. Estas pacientes femeninas todas estaban sintomáticas, con excepción de una. Es decir, 17 sintomáticas y una paciente femenina no sintomática o asintomática. Lo interesante es que ellas ofrecieron entre 1 y 12 muestras de leche materna. Y en total tenían un total de 64 muestras que ellas analizaron provenientes de estas 18 pacientes positivas por el SARS-CoV-2. Nuevamente, la mayor parte de ellas sintomáticas. El otro punto interesante es que ellos evaluaron la presencia del virus antes y después. Algunas de estas muestras estaban pues antes de los síntomas y otras de estas muestras fueron ofrecidas por las pacientes femeninas posterior al inicio de los síntomas. Así que tenemos muestras antes del inicio de los síntomas y tenemos muestras de leche materna posterior al inicio de los síntomas. De estas 64 muestras, básicamente solamente una de las pacientes, una de las 18, estuvo positiva. Una de estas 18 pacientes fue positiva y aquí viene la parte importante. Cuando se analizaron las muestras antes, 2 días antes, las muestras posteriores, que oscilaron entre 12 y 41 días posterior a la muestra positiva, no se aisló el virus. El punto segundo aquí es que cuando ellos tomaron esa leche materna que dio positividad por el SARS-CoV-2, por el PCR, porque esto es PCR en leche materna, y recuerden, esto solamente detecta RNA del virus, cuando se hizo el análisis por medio de cultivo de virus, no se identificó el SARS-CoV-2. Entonces, en conclusión,
La mayor parte de estas pacientes sintomáticas, pues tuvieron muestras negativas de leche materna. Solamente una demostró positividad en la leche materna por PCR, pero cuando se trató de cultivar el virus, el mismo no fue cultivable. En pocas palabras, no es un virus viable. Así que yo creo que esto es buenas noticias en realidad y nos da un sentido de confort realmente para recomendar la importancia de la lactancia materna, que ya sabemos que es muy positiva para el desarrollo y para la inmunidad casualmente de los niños, de los infantes en este caso. Así que creo que esto es información científica que nos da un poquito más de seguridad. La información que ya teníamos previamente pues nos daba también ese sentido de seguridad, pero yo pienso que esta información nuevamente ahonda un poquito más, ofrece un poquito más de data en el dominio público y nuevamente creo que afirma una vez más las recomendaciones de no suspender la lactancia materna. Obviamente existen recomendaciones con respecto a la protección del infante, en este caso, quizás el uso de la mascarilla quirúrgica, obviamente lo que es la higiene de las manos, para de esta manera impedir la contaminación de superficie y obviamente la infección del neonato en este caso. Así que muy buenas noticias. Yo estoy seguro que van a salir más artículos con respecto a este tema. Es un tema de vital importancia, pero creo que hasta el momento pues la información es ampliamente positiva en ese caso. Don José. Doctor, es importante que nuestra audiencia conozca que el virus no se reproduce solo fuera, necesita de mi célula para poder reproducirse. Este es un criterio que es fácil para usted entenderlo, porque usted es médico y ese es su trabajo, pero mucha gente no entiende, no comprende bien esto. Yo quisiera hacerle una pregunta ahora. El virus, este nuevo G, voy a usar la G como para identificarlo, tiene mayor o menor capacidad de entrar a nuestro cuerpo que el anterior, porque leí en un estudio que algunos científicos habían determinado con bastante precisión el punto exacto que utilizaba el virus para entrar a nuestra célula. Y al tener el punto exacto, podían utilizar una proteína para bloquear la proteína que usa el virus para introducirse y tomar control de la célula. Este es un mecanismo de biología molecular, pero lo que quería es que le explicara a nuestro público el tema de conocer el genoma, porque nosotros tenemos científicos nuestros trabajando en el Gorgas que hacen este trabajo, muchachos panameños nuestros. El conocer el genoma, el conocer estos mecanismos, ¿por qué es tan importante en el control de este virus ya cuando ha penetrado en mi cuerpo? Claro, es pues un punto de relevancia, porque yo quisiera tomar este minuto y aplaudir realmente el trabajo que los colegas del Instituto Conmemorativo Gorgas han realizado. He visto algunas de las publicaciones que han surgido por parte del Gorgas y realmente es impresionante el trabajo. Yo pienso que el trabajo que están haciendo es punta de lanza a nivel no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial. Yo creo que como panameños todos debemos estar orgullosos de la excelente labor que ha hecho el Gorgas, no solamente ahora con respecto a la pandemia, sino incluso antes de la pandemia en el estudio y la investigación de múltiples procesos infecciosos. Así que realmente como panameños es realmente una situación y un sentimiento de orgullo como tal. Lo que sucede con esta mutación D614G, esta es una mutación en la posición, como comenté anteriormente, 614, en la proteína espiga. La proteína espiga, que es lo que se conoce en inglés como la proteína spike, son esas espículas que se observan en la superficie del virus. Esta proteína spike o espiga o proteína S, como se le conoce técnicamente, es la que interactúa con el receptor de ECA2. El receptor de ECA2 está expresado en las superficies de células. ¿Okay? Entonces está en la parte que es extracelular, la parte externa de la célula. Y este receptor está expresado en múltiples células, no solamente en las células respiratorias, sino también está expresado en células renales, incluso en células endoteliales. ¿Cuáles son las células endoteliales? Son aquellas que revisten la capa interna o la cara interna de los vasos sanguíneos. De ahí entonces el potencial de este virus de producir una infección multisistémica. Si el virus es capaz básicamente de invadir e infectar células endoteliales, es decir, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, esto le confiere pues técnicamente al virus la capacidad de producir una enfermedad multisistémica, multiorgánica. Y esto es realmente lo que vemos.
Incluso se han visto en estudios utilizando microscopía electrónica y otras técnicas que existe daño a nivel endotelial, daño a nivel, nuevamente, ese revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Y se piensa que este es uno de los factores que desencadena realmente todo este proceso de microangiopatía trombótica, es decir, la formación de pequeños coágulos dentro de los pequeños vasos sanguíneos. Sin embargo, esto también se ha visto en grandes vasos sanguíneos, pacientes que hacen trombosis venosa profunda, que hacen tromboembolismo pulmonar. Así que no solamente el compromiso es a nivel de pequeños vasos sanguíneos, sino también de grandes vasos sanguíneos. El punto al que quiero llegar es que todo esto lo comprendemos por el entendimiento de lo que es la biología molecular. Y de ahí entonces la importancia de realizar estos estudios. Sabemos que los virus tienen la capacidad de mutación, y esto lo sabemos por muchísimos años. Existen múltiples ejemplos, y el prototípico ejemplo al respecto es el VIH, un virus de RNA que tiene una capacidad increíble de mutación, la cual nos ha conferido problemas a lo largo de las décadas. Pues ya conocemos la historia del VIH y la generación de resistencia contra medicamentos antirretrovirales. Así que esto no es un concepto nuevo, pero de ahí la importancia de estudios como fue el que fue publicado en el CEL y de los estudios que han realizado nuestros colegas en el Instituto Conmemorativo Gorgas, de evaluar desde el punto de vista molecular cuáles son las características de estos patógenos, particularmente en este caso el SARS-CoV-2, porque eso nos da el tipo de información científica que pues nos conduciría probablemente a generación de medicamentos. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, todo esto de anticuerpos monoclonales, plasma convaleciente, medicamentos que estén diseñados para bloquear básicamente la interacción entre la proteína espiga y el receptor de ECA2, pues realmente este conocimiento a nivel molecular nos da la capacidad, o le da la capacidad a aquellas personas que también están trabajando en este aspecto, de poder generar terapias que ataquen al virus antes de que penetre la célula. Y este es un concepto importante que usted mencionó, ingeniero Blandón. Los viruses son organismos que requieren de la maquinaria intracelular para poder replicarse. Los virus no pueden alcanzar replicación si no atacan, invaden y penetran las células. Una vez que el virus penetra dentro de la célula, utiliza la maquinaria de la célula, entre comillas maquinaria, para poder producir un mayor número de copias del virus. De esta manera, pues, si nosotros podemos bloquear la entrada del virus, ya sea por anticuerpos monoclonales, por plasma convaleciente, por medicamentos que puedan actuar, básicamente bloqueando esa proteína espiga, bloqueamos la penetración del virus. Sin embargo, recordemos que esto no es el único mecanismo de acción. Pues hoy en día existen medicamentos como el Remdesivir, que realmente son medicamentos que actúan a nivel intracelular, es decir, dentro de la célula. ¿Cómo sabemos esto? Biología molecular, nuevamente. Este trabajo que hacen los biólogos moleculares realmente establece la fundación, realmente establece el principio que nos da a nosotros como clínicos la capacidad entonces de hacer estudios y de tratar a los pacientes. Entonces, el punto básico aquí es que podemos atacar al virus tanto extracelularmente como también intracelularmente. Y el Remdesivir es el ejemplo clásico. El Remdesivir es un inhibidor de la polimerasa, una enzima que el virus requiere para su replicación viral. Así que los puntos básicamente de acción son múltiples. Lo importante es que la fundación es a base de biología molecular, sin lugar a dudas. Bueno, es que sobre eso se está discutiendo mucho. Y ha salido también mucha data sobre medicamentos en las diferentes etapas de este virus. ¿Hay nueva data sobre estos medicamentos? Sí, es otro punto de controversia realmente, Fernando. Yo pienso que este ha sido un tópico que ha sido debatido ampliamente a nivel internacional. Y yo quisiera utilizar la oportunidad para dar un par de conceptos globales a nuestra teleaudiencia. Pues, cuando observamos la enfermedad de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, esta enfermedad sabemos que tiene una presentación muy heterogénea. Algunos pacientes desarrollan enfermedad leve, otros desarrollan enfermedad moderada, otros desarrollan enfermedad severa, otros desarrollan y progresan en enfermedad crítica. Las definiciones de cada una de estas etapas pues existen y los estudios varían en cuanto a la población que ha sido tratada. Y este es un punto importante. Tenemos que comprender que el proceso de enfermedad es un proceso evolutivo. No todos los pacientes desarrollan todas las fases de la enfermedad. Así que cuando evaluamos un estudio clínico, tenemos que ver las características de la población de pacientes que fue tratada. Porque de esta manera vamos a poder entender si un medicamento X o Y tiene la oportunidad de ofrecer un efecto terapéutico. Ejemplos, y voy a dar ejemplos, pero concretos.
y esto pues es información que está en el dominio público. Si observamos Remdesivir, el Remdesivir es un medicamento que ha tenido una gran atención saliendo de los primeros estudios. El primer estudio que salió de Remdesivir se trató a los pacientes con Remdesivir cuando tenían un promedio de aproximadamente 9 días luego del inicio de los síntomas. 11 días, perdón, 11 días luego del inicio de los síntomas. En este estudio, en donde se introdujo Remdesivir con 11 días luego del inicio de los síntomas, no hubo efecto terapéutico. Sin embargo, el estudio que salió posteriormente, la administración de Remdesivir ocurrió al día 9 luego del inicio de los síntomas. Y en este caso, sí hubo acortamiento en lo que es el tiempo de recuperación clínica. Entonces, primer estudio, Remdesivir iniciado en un promedio de 11 días luego del inicio de los síntomas, no hubo efecto terapéutico. Sin embargo, el estudio subsiguiente se observó efecto terapéutico por la sencilla razón de que el medicamento fue incluido o introducido 9 días posterior al inicio de los síntomas. Y esos 2 días de diferencia son críticos, porque eso implica que todavía potencialmente existe replicación viral, por lo tanto el Remdesivir va a tener un efecto terapéutico. Y este es un concepto importante que nosotros lo llamamos ventana terapéutica. Es decir, dentro de toda enfermedad, dependiendo de la biología, de la patofisiología y dependiendo del mecanismo de acción de un medicamento, se esperará o no se esperará ese efecto terapéutico. Otro ejemplo que les puedo dar, plasma convaleciente. Plasma convaleciente, pues existen numerosas publicaciones al respecto. Hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas salió publicado un estudio en la revista JAMA, que es la revista de la Asociación Médica Americana. Y este es un estudio de aproximadamente 100 pacientes con enfermedad severa y con enfermedad crítica. Son 2 estadios distintos. La enfermedad crítica es la forma más severa de la enfermedad. Así que este estudio incluyó pacientes con enfermedad severa y con enfermedad crítica. Cuando observamos básicamente el punto primario del estudio, que es mejoría clínica al día 28, no hubo diferencia. A pesar de que numéricamente el plasma convaleciente fue favorecido, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Hubo mejoría clínica en 52% de los pacientes que recibieron plasma convaleciente versus 43% de aquellos que no recibieron plasma convaleciente. Una diferencia numérica que no alcanzó significancia desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, y este es el punto importante, cuando separamos los pacientes y vemos aquellos que tenían enfermedad severa versus aquellos que tenían enfermedad crítica, hubo una diferencia. La misma fue estadísticamente significativa. Y veamos los números. En pacientes con enfermedad severa, la mejoría clínica al día 28 se observó en 91% de los pacientes que recibieron plasma convaleciente. 91%. Sin embargo, no se observó en 68% de los que no recibieron plasma convaleciente. Es decir, la diferencia fue de 91% versus 68%, 91% de aquellos que recibieron plasma convaleciente versus 68% de los que no recibieron plasma convaleciente. Y esa diferencia alcanzó significancia estadísticamente significativa. Y eso en pacientes con enfermedad severa. Sin embargo, cuando vemos el espectro más complicado de la enfermedad, es decir, pacientes con enfermedad crítica, no hubo diferencia en cuanto a la eficacia del plasma convaleciente versus aquellos que no recibieron plasma convaleciente. Una pregunta antes que sigas. Estamos hablando del plasma convaleciente. Sí, un mensaje importante, Fernando. Ajá. Y eso básicamente establece la diferencia. Los pacientes con enfermedad menos avanzada tuvieron el beneficio del plasma convaleciente. Los pacientes con la enfermedad más avanzada, es decir, la fase crítica, no vieron el beneficio. ¿Y por qué esto? Porque cuando administramos plasma convaleciente, lo que estamos haciendo es introducir anticuerpos de una persona que está recuperada, que obviamente ha desarrollado anticuerpos, idealmente anticuerpos neutralizantes, y estos anticuerpos pueden surtir el efecto terapéutico si el paciente todavía está en la fase donde el virus está en la fase replicativa. De ahí, por ende, la razón por la que no se vio el efecto terapéutico en pacientes con enfermedad crítica en este estudio en particular. ¿Tiene que ser el plasma convaleciente del mismo tipo de sangre que la persona que lo va a recibir? Sí, existen básicamente unas guías, y yo quisiera utilizar este momento para instar a la población. Existen unas guías que han sido diseñadas, particularmente publicadas por la FDA, para de esta manera determinar cuáles son los parámetros que deben utilizarse para la administración de plasma convaleciente.
Entonces, hoy en día, pues existe todo esto, los grupos sanguíneos, A, B, O, existe obviamente lo que es el factor RH en estos casos. Lo importante es que estas guías sean seguidas al pie de la letra. Técnicamente, pues estamos administrando plasma en este caso, o plasma convaleciente en este caso. Así que realmente los factores en cuanto a lo que es el grupo A, B, O, esos son factores que realmente no tienen una importancia real en cuanto a lo que es plasma convaleciente. Así que técnicamente se puede utilizar en estos pacientes indistintamente. El punto es, y creo que esto es lo más importante acerca de plasma convaleciente, he conversado con algunos colegas quienes pues me comentan que existen ciertas dificultades en Panamá, pues yo creo que este es un tema que tiene que salir a la luz pública, tiene que ser discutido por los médicos en Panamá, porque lo importante es que aquella persona que vaya a donar plasma, pues se le cuantifique los niveles de anticuerpos, particularmente anticuerpos neutralizantes. Sabemos que la generación de estos anticuerpos neutralizantes ocurre de manera heterogénea. No todos los pacientes desarrollan el mismo nivel de anticuerpos. Y sabemos que los niveles de anticuerpos varían a lo largo del tiempo, Fernando. Así que lo importante es la capacidad de estos laboratorios de detectar si existen anticuerpos neutralizantes, el nivel de los mismos, para cuando este plasma convaleciente va a ser transfundido a un paciente que lo necesita, pues estemos con la certeza de que el plasma que está siendo transfundido tiene la concentración necesaria de anticuerpos que obviamente surge el efecto terapéutico deseado. Así que me parece que este es un punto importante. Entiendo que hay ciertas limitaciones en Panamá, sí, y yo espero pues que estas limitaciones sean básicamente conquistadas y solucionemos este problema. Yo personalmente pienso que el plasma convaleciente funciona. Sin embargo, como toda maniobra terapéutica, existe una ventana en donde deben ser utilizados, pueden ser utilizados y en donde veremos realmente el efecto del mismo. Don José. Doctor, quisiera tocarle dos temas para que nos ilustre a nosotros y a toda nuestra audiencia. Aquí en Next hemos tomado la política de darle la mayor cantidad de información con hechos a nuestra audiencia, y una de las razones por las que usted habla permanentemente con nosotros y con nuestra audiencia, y preparamos análisis matemáticos del comportamiento de los casos positivos, la mortalidad, la fatalidad, etc. Hace unos días nosotros presentamos al país unas gráficas en donde manteniendo como base todo el paquete terapéutico que utilizan nuestros médicos, doctores y doctoras intensivistas e internistas, para medir la variante que tiene que ver con el uso del fármaco hidrocloroquina. Y encontramos que en el momento en que salió y el momento en que entró, había caídas significativas de los niveles de mortalidad, del número de fallecidos, para ser más específico. Y actualmente la curva que tenemos al día de ayer nos está indicando que en el procedimiento ya autorizado la mortalidad está cayendo. Claro, tenemos utilizando como variable única diferencia, manteniendo todos los demás paquetes de fármacos que utilizan nuestros médicos. ¿Cuál es su opinión sobre todo esta situación y el debate? Y dos, China anuncia que tiene una vacuna y dice que ha hecho las pruebas correspondientes. ¿Cuál es su opinión sobre la vacuna china? Y ahora Rusia dice que va a aprobar en 50.000 personas. ¿Cómo estamos en materia de vacunación? El doctor Fauci decía que hay que tener mucha precaución, porque lo que tenemos que tener es seguridad en el uso de esas vacunas y efectividad. Correcto. Sí, bueno, vamos primero con el primer tema, que es con respecto a la curva epidemiológica de Panamá y el uso de hidroxicloroquina. Primero que todo, este es un tema que ha generado amplias discusiones, debates en Panamá, y como he comentado anteriormente en Next TV, pues el debate científico es saludable, es importante tenerlo. Yo pienso que es absolutamente necesario tener un debate científico. Sin embargo, esto ha tomado un matiz por completo totalmente distinto. Aquí lo que ha ocurrido son ataques personales realmente. Incluso pues se ataca con nombre y apellido, esto pues circula en las redes sociales y pues se hace viral de esta manera. Y yo pienso que realmente perdemos todos cuando hacemos eso. Realmente pues el cuestionamiento tiene que ocurrir con respecto a la data,
Los cuestionamientos tienen que ocurrir con respecto a los planteamientos. Sin embargo, no se debe atacar a las personas por el simple hecho de que tengan una opinión distinta a otros. Y eso se aplica a todas las personas, tanto aquellas que están en el ámbito científico médico como aquellas personas que no están en el ámbito médico. Esto realmente se aplica a todos. Así que ese es el primer concepto que quiero dejar claro. El segundo concepto es con respecto a mi opinión personal con respecto a la hidroxicloroquina. Pues yo personalmente pienso que una de las razones primordiales por las que hemos visto un cambio en cuanto al comportamiento de la curva epidemiológica, en este caso, pues el número de casos, el número de muertes, realmente se trata de la introducción de la hidroxicloroquina. Sabemos que a nivel privado está utilizada, fue utilizada ampliamente por múltiples médicos en el país, pero realmente teníamos ciertas restricciones a nivel público con respecto al uso de la hidroxicloroquina. Recordemos que cuando fue publicado el estudio en Lancet, este estudio pues causó un gran impacto y esto generó la decisión de eliminar la hidroxicloroquina como parte del arsenal terapéutico de los médicos. Sin embargo, a pesar de que el estudio fue retractado por la revista Lancet, pues realmente no se retomó la decisión de reintroducir la hidroxicloroquina y pasamos realmente periodos prolongados sin el uso de la hidroxicloroquina, lo cual pues en mi opinión estuvo asociado a ese incremento en el número de casos que observamos. Sin embargo, en fecha reciente, como sabemos, pues la introducción no solamente ha ocurrido como una parte de la guía que ha colocado el Ministerio de Salud hacia adelante, sino también que ha sido utilizada por los médicos, tanto en el ambiente de medicina pública como también a nivel privado. Y yo pienso que este uso extensivo, este uso amplio de la hidroxicloroquina ha causado una caída en cuanto al comportamiento del SARS-CoV-2 o del COVID-19 en Panamá. Quisiera también traer a colación que realmente esto no es un fenómeno que hemos observado en Panamá solamente. Si observamos el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en otras geografías, en otras latitudes, realmente pues, el uso de la hidroxicloroquina ha tenido un efecto muy similar. Ya se ocurrió básicamente en Guayaquil. Sabemos también lo que ocurrió en Perú. Casualmente esta semana, pues, como parte de los ateneos virtuales del Hospital Santo Tomás, el doctor Gotuso, que es un muy conocido, famoso infectólogo peruano, habló acerca de la curva epidemiológica en un área geográfica del Perú y realmente pues ellos pudieron observar el cambio con respecto a la introducción de una maniobra farmacológica a nivel comunitario. Así que sabemos que estas introducciones, estos medicamentos pues pueden surtir el efecto terapéutico deseado. Yo me inclino pues a pensar, y tenemos la data al respecto, de que la hidroxicloroquina tiene ese efecto terapéutico con respecto a reducción de mortalidad, con respecto a reducción de admisión en hospitales, y recientemente pues salió publicado un artículo, casualmente en el día de ayer, en donde se observa reducción en cuanto a aquellos pacientes que evolucionan a la unidad de cuidados intensivos. Así que la data existe, la data está en el dominio público, la data es accesible por todas las personas. Yo entiendo que el debate va a continuar y esto es natural. Todo el mundo tiene su criterio médico, todo el mundo tiene una opinión médica y todo el mundo tiene el derecho de opinar. Eso que claro, todas las personas tienen el derecho y la capacidad de poder ofrecer esta opinión y difundirla, lo cual es perfecto. Lo que no es aceptable es que se cruce la línea y que se ataquen a personas con nombre y apellido. Eso realmente es inaceptable. Lo insto a nuestros colegas a que pues, el debate ocurra de manera abierta, de manera categórica, de manera respetuosa, pero siempre dentro de un marco de orden y realmente pues, el respeto a las otras personas que tengan una opinión distinta a las nuestras. Así que en conclusión, sí, pienso que la hidroxicloroquina ha jugado un papel importante en cuanto al cambio de la curva epidemiológica en Panamá con respecto al número de casos e incluso con respecto a mortalidad. Guy, salió un estudio y yo creo que es importante analizarlo y presentarlo para los trabajadores de la salud sobre el uso del face shield, de esta máscara, de este plástico que se utiliza sobre la cara, sobre todo para trabajadores de salud. Y creo que es de vital importancia su uso, sobre todo ahora que ya hay fallecidos médicos y enfermeras y trabajadores de salud también. Sí, claro, y pues me he enterado y he seguido muy de cerca todos estos fallecimientos del personal de salud. Esto es realmente doloroso. Y es como comentaba anteriormente, Fernando, los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, flebotomistas,
a técnicos de rayos X. Son la primera y la única línea contra el SARS-CoV-2. Así que la prioridad pues, debe ser la protección de nuestro personal de salud. Independientemente del cargo de la posición, tenemos que protegerlos. Esta es la primera y única línea de batalla. De ahí la importancia de este estudio que traes a colación. Se trata de un estudio realizado en India casualmente y publicado esta semana casualmente en la revista JAMA, si no me equivoco. Y es un estudio en donde ellos evaluaron trabajadores de salud comunitarios. Estas son personas que visitan hogares que están básicamente expuestas al SARS-CoV, el simple hecho de que están visitando comunidades donde existe un alto grado de transmisión comunitaria. Puntos importantes para poder entender la dinámica de este estudio. Estos trabajadores de la salud comunitaria, ellos no van a sus hogares. El gobierno de India los coloca en hoteles y cada uno de ellos permanece en su cuarto de hotel completamente aislado de sus colegas de trabajo. No pueden visitar lugares públicos y durante su fase de trabajo pueden visitar sus hogares. El otro punto es que los alimentos se les proveen al 100% a estas personas dentro de los hoteles, a estos trabajadores de la salud, de manera que no tengan que ir a buscar comida y potencialmente exponerse. Así que el gobierno ya lo que ha hecho es básicamente, y esto es en el área de Chennai, en India, lo que han hecho básicamente es proteger al máximo a estos trabajadores de la salud. Aquí viene el punto importante. Ellos se dieron cuenta que ocurrieron infecciones en estos trabajadores de la salud. Y lo que hicieron fue instituir el uso de face shields. Los face shields son estas máscaras o barreras físicas transparentes que van por delante de la cara de la persona y generalmente van adheridas en la porción superior de la cabeza. Y existen múltiples marcas, los productos son caseros, otros son comerciales. Tengo entendido que en Panamá hay una compañía que se dedica a producir estos face shields. Así que son accesibles realmente. Y aquí viene la parte interesante del estudio. Y voy a dar las cifras para que las cifras hablen por sí solas. Y pues nuestra teleaudiencia saque sus propias conclusiones. Antes del uso de los face shields, ellos tenían 62 trabajadores. Estos 62 trabajadores, en un periodo de básicamente una semana y media aproximadamente, ellos visitaron 5.800 casas. 62 trabajadores visitan 5.800 casas, en donde viven aproximadamente 31.000 personas, de las cuales 2.200 fueron positivas por el SARS-CoV-2. De estas 62 trabajadores de la salud, 12 se infectaron. 12. Ellos instituyeron el uso del Face Shield. Y a partir del Face Shield, las cifras son las siguientes, Fernando. 50 trabajadores de la salud comunitaria visitaron 18.228 casas, es decir, 3 veces la cantidad. En estas 18.228 casas viven aproximadamente 118.000 personas. 118.000 personas, de las cuales 2.600 fueron positivas por el SARS-CoV-2. ¿Cuántas infecciones ocurrieron? 0, ninguna. Así que es data observación. Yo obviamente pues tengo que colocar esto al frente, es data observacional, pero es data importante porque realmente pues nos da luces acerca de la importancia de los face shields. Y esto tiene completa lógica, Fernando, ingeniero Tidón. Sabemos que la conjuntiva ocular es un punto potencial en el que el virus puede penetrar, puede infectar y penetrar al organismo. Así que desde el momento que colocamos estos face shields, pues minimizamos el riesgo de infección. Y creo que los números de este estudio hablan por sí solos. Entonces, ¿cuál sería básicamente el mensaje? Tengo entendido y he hablado con colegas acerca de esto. Muchos médicos y enfermeras en Panamá y personal personal de salud están utilizando estos face shields. Pero creo que no es toda la población de trabajadores de la salud. Y yo pienso que esto es una inversión importante. Yo pienso que pues, en la situación de pandemia que tenemos hoy en día y por el hecho que vamos a estar lidiando con este virus por muchos meses, se hace imperativo que todo trabajador de la salud tenga un face shield.
Y realmente solamente se requiere de uno, Fernando, porque por la estructura plástica de estas superficies, esto puede ser básicamente limpiado con alcohol al 70%, al 80% constantemente, sin que ocurra daño básicamente a la estructura plástica del face shield. Así que realmente creo que es una inversión importante. Tenemos que proteger a nuestro personal de salud y creo que pues, el gobierno debería dar un paso hacia adelante y ofrecer este face shield a toda la población de trabajadores de la salud, tanto aquellos que laboran en hospitales, como aquellos que laboran en clínicas, centros de salud y personal que labora a nivel comunitario. Esa sería mi recomendación. Guy, como siempre, pues muy instructivos y bueno, y sobre todo pues para que nuestra audiencia esté informada de la nueva data que hay sobre el coronavirus. Gracias, Guy de la Rosa.